estamos aquí para que Dios nos hable. ¿Para qué vinimos? No lo escucho. Escuche este concepto, preste atención, atrape, capture. Siempre que Dios habla, las cosas no quedan iguales. Repito, siempre que Dios habla, las cosas no quedan iguales. Si nos remontamos a la creación, cuando estaba también Jesús Padre y Espíritu Santo, ambos en un solo Dios, estaban actuando. Dice la palabra de Dios, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en caos y vacía. Se cree que en medio del versículo 1, versículo 2 de Génesis 1, fue la caída de Satanás del cielo como un rayo y que provocó ese caos. Comienza después, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y comienza un reordenamiento, dice, y dijo Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y dijo Dios, sea la luz, punto, y fue la luz. Haya tal cosa, y hubo tal. Cada vez que Dios dijo, sucedió. Diga conmigo, cuando Dios habla, las cosas no quedan iguales. Algo pasa. Si usted puede creer que Dios es el que habla esta mañana, y yo estoy convencido que así es, va a pasar algo extraordinario. Entonces, prepárese para ser sorprendido por Dios. No lo veo. Prepárese para ser sorprendido por Dios. Prepárese para ser sorprendido por Dios. Quiero leer con ustedes 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y le dice de esta manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, diga, demostración. Repita fuerte, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? ¿En qué se va a fundamentar la fe? En el poder de Dios. O sea, ay, sí, yo tengo fe. ¿En qué? ¿Cómo? ¿En qué está fundamentada tu fe? Y vamos a ver si Dios puede hacer algo. Eso no es fe. El que cree dice, Dios hará. Dios está haciendo, Dios está obrando. Anoche yo me contenté porque parte de la familia de mi yerno, tal vez, antes lo decía medio, yo hablo con toda la yerno, porque ya lo es oficialmente, no conoce al Señor. Y cuando estuvimos en el civil, el día jueves, pues se casaron allá en Empalme, tuvimos ahí una comida y yo charlé con algunos, ni sabía que no eran cristianos. Para mí, yo voy a un lugar, me creo que todos son cristianos. Pero qué sé yo, estoy porque estoy desubicado, no es porque esté bien eso. Y resulta que este muchacho se empezó a charlar, un chico joven, matrimonio joven. Empezaron a hablar y qué sé yo. Y yo, hablamos de Tutti Frutti, no le hablé del Señor, ¿eh? Pero Dios me puso en gracia porque resulta que al suegro ahí, que es pastor, y a la familia que son cristianas, ahí. Y él no quiere saber nada. Pero después me enteré de que mi persona le había caído muy bien el jueves. Entonces, ya le voy a agarrar. Entonces anoche, como quien no quiere la cosa, fui y me le senté al lado. Digo, che, me impactó lo que me dijiste el otro día, si hay alguna estrategia. En realidad era, pero medio que abrí un par de puertas y cuando ve que la puerta está abierta, le empecé a contar mi testimonio del año pasado. Es como Dios me sacó de la muerte. Claro, y empezó a abrir los ojos cada vez más grandes y le conté bien, con lujo de detalle. Tenía tiempo, así que aproveché y le di gloria al Señor y honré al Señor. Le digo, porque vos sabés lo que es el Señor, y el Señor y Cristo y el Señor y la salvación y el poder de Dios. Y ya le hablaba como si fuera mi hermano en Cristo. Y estaba así entusiasmadísimo. Y cuando viene entusiasmado, bueno, sí, Dios es grande, che, y también tiene cosas buenas para vos. Y agarré, me fui y lo dejé ahí con la pelota picando. Pero yo no le voy a contar lo que leí, yo lo viví. Cuando hablamos de cosas poderosas,
O sea, yo lo viví. Entonces, cuando se habla de cosas como que la fe no va a estar fundamentada en palabras, porque a veces uno puede estudiar y hay gente que dice, no, yo me hice el seminario, pastor, yo estudié toda la palabra, y alguno te dice, me conozco la Biblia de tapa a tapa, sí, la mira por fuera, sí. Porque yo no me la conozco de tapa a tapa. Y eso no significa que no la he leído, pero no conocer es mucho más que eso. Esto es un libro vivo, es una palabra viviente. Entonces se revela todos los días. Hace del 84 que yo predico esta palabra y todos los días me sorprende. ¿Cómo puedes leer un mismo libro durante tantos años, 36 años, y siempre te trae algo nuevo? Es un manantial, porque no es cualquier cosa. Por eso el que dice que se conoce la Biblia de tapa a tapa no sabe nada. Ojalá supiera algo, porque estaría flasheado, anonadado, dice, wow, esto es irreconocible, es imposible, es algo que necesito que Dios me lo revele. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Tienen que orar, muchachos, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque no es fácil, lo espiritual es tan impresionante que conocerlo es una aventura. O sea, conocer a Dios es una aventura. No es algo aburrido, ay, voy a la iglesia. No, uno viene entusiasmado porque algo nuevo Dios va a hacer. Algo más voy a conocer, algo más se me va a abrir, porque Dios es vida. No es que tiene vida, Él es la vida. Por eso recibo vida cuando me acerco a Él, y cuando lo recibo a Él, recibo la vida natural y la vida eterna. Entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo menciona de la importancia de este mensaje que él está dando a los corintios. Dice que lo que él le va a decir, que él no fue a hablarles. A ver, el apóstol Pablo era un erudito. Tenía más estudios que cualquiera de todos los discípulos, excepto Lucas, pero Lucas no sabía tanto de la parte religiosa, sino que sabía más de medicina, porque el evangelista Lucas era un médico. Y el apóstol Pablo era un erudito en todo el conocimiento de la palabra, un hombre estudiado, un hombre muy capaz. Sin embargo, a pesar de todo eso, porque algunos dicen, entonces no hay que prepararse. No. A pesar de todo eso, él dice que él estuvo no confiando en su capacidad cuando tenía que hablarle a los corintios, sino que dice que estuve con debilidad, temor y temblor, como diciendo, no confíe en lo que yo puedo hacer. A ver, cada vez que a mí me toca predicar, para mí es un desafío, por más que me encanta, pero es un desafío, porque yo no tengo que lograr que vos estés contento, tengo que lograr que Dios te hable, que es otra cosa. Y si Dios te habla, se va a notar, y yo me preocupo si no se nota, porque he fracasado. Porque mi misión es ser un predicador, hablar de parte de Dios. Si yo no logro que Dios te hable a través mío, yo he fracasado. Yo no tengo que lograr tu emoción y que vos digas, ay, qué linda palabra, para que vos te vayas contento. Yo tengo que lograr que mañana esa palabra haga un efecto en tu vida. Que mañana cuando te levantes distinto. Y eso no lo puede hacer un hombre, lo tiene que hacer Dios. Yo me tengo que disponer en las manos de Dios para que Dios use mi vida, para que algo bueno Él haga a través mío con vos. Entonces no es tan sencillo pararse acá arriba. Algunos creen que, sí, son chamulleros, dicen algunos. Sí, venimos a pararte acá arriba. Y a ver qué pasa después que vos hablás. O sea, no es tan sencillo. Solamente lo puede hacer aquel que fue llamado. Entonces, hay algo. Pablo decía, yo no confío en mí mismo. No es mi mucha capacidad humana. Pablo en el relato dice, o sea, no era su oratoria, no era el tono de su voz, como estudiábamos el otro día. Dice, yo me propuse no saber nada. Su mensaje no estuvo centrado en la gran sabiduría, en el manejo de los temas actuales. No. Pablo dice, yo me propuse no saber nada. Dejé todo de lado y me enfoqué solo en una cosa. Diga conmigo, el enfoque está en una sola cosa. O sea, no estoy diciendo que usted no se tiene que preparar, todo lo contrario. El tema es el enfoque. El tema, algunos dicen, yo ya voy a hacer un seminario y cuando termine voy a ser pastor. Probá. No hay fábrica de pastores. El pastor, uno no es pastor porque le da una credencial. Uno es pastor porque Dios lo llama, uno desarrolla un ministerio y hay un fruto de ese ministerio. Dios junto con la unción para pastorear te da una unción que se llama convocatoria para que la gente te siga, si no, no te sigue ni al loro. Claro, hay gente que quiere ser pastor y dice, voy a abrir una iglesia porque yo quiero ser pastor. Y usted ve que tienen 4 o 5, está la familia y algunos que andan buscándolo para poder traerlo y tienen ahí y ellos creen que son pastores.
Pero cuando Dios te da un ministerio, te da una unción de convocatoria, la gente llega. Es por Dios, no es por el hombre. Si Dios me saca esto, usted se va y yo voy a decir, ¿qué hago yo acá? Porque no tiene sentido mi vida porque fui llamado a esto. Pero yo reconozco que si hay algo en mí, me fue dado. No es mi capacidad humana. Y Pablo sabía bien eso. O sea, Pablo le dice, yo sé que vine acá, muchachos, pero no es la capacidad mía. No es mi habilidad, ni mi experiencia, ni todo lo que he aprendido. Ahora, Pablo se enfoca en un tema, diga conmigo, está enfocado en un tema. Y es Cristo crucificado el enfoque del apóstol Pablo. Es muy claro cómo el mensaje, él dice, yo no quiero saber otra cosa que Cristo. Usted se pone a pensar, ¿por qué el Cristo crucificado? Diga conmigo, el Cristo crucificado habla del poder de la cruz. Es muy claro cómo un hombre colgado de una cruz puede marcar la historia del universo. Sin ir más lejos, algo muy gracioso, que yo siempre me río de eso, porque mucha gente que se burla de Dios, se mofa de Dios, que se ríe de Cristo, pero viven en el 2019, después de Cristo. Nuestro calendario está centrado en Cristo. Usted va a decir, de C a C, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, ustedes vieron que los orientales tienen otro calendario, van por el 6.000, 5.000 y pico, porque ellos calculan que empiezan de cero, pero nosotros empezamos desde el nacimiento de Cristo. Hoy estamos en el 2019 después de Cristo. Entonces, aún los incrédulos tienen que vivir en un año después de Cristo. Ah, pero Cristo no existe. ¿Por qué no viví en otro año entonces? Si el calendario nuestro es cristiano, tenés que manejarte de otra manera. Es que la historia está marcada por la cruz. La historia está marcada por la cruz. O sea, el apóstol Pablo era un hombre muy estudioso, pero él hace una declaración, me propuse no saber. No es que no sabía otra cosa. Se había propuesto no darle importancia a otra cosa. Hay gente que al revés. Voy a ver si me hago tiempo para el Señor. No, a ver si te hace tiempo para otra cosa. El Señor es lo primero. Hay gente que dice, no tengo tiempo para orar. No, al revés. No tenés tiempo para lo demás. Pero el Señor cuando el Señor es lo primero, siempre hay tiempo. Porque uno arranca y es lo primero. Siempre, no me alcanza la plata porque gastaste primero en otra cosa. O sea, no es prioridad. O sea, pero cuando Pablo dice, me propuse no saber otra cosa, él está diciendo, todo lo demás queda de lado porque estoy enfocado en lo más glorioso. O sea, me propuse no saber otra cosa. No me voy a dejar distraer. Diga conmigo, no me voy a dejar distraer. Permanentemente recibimos gente que vuelve, viene, va, como decía recién Mariano, me aparto, vengo. Es necio. O sea, no entiendo, me cuesta entender, está bien, yo entiendo que hay debilidades. A ver, yo el año pasado, entre las dos internaciones, estuve 80 días internado dentro de un lugar. Ahora, ¿usted se cree que yo tengo ganas de volver ahí? Ay, qué lindo, cómo extraño el hospital, esa cama tan hermosa, esa habitación tan bella. Ni loco vuelvo ahí. Me van a llevar el día que me enferme, no sé si Dios permite, para hacer otro testimonio nuevo, pero yo ni loco vuelvo ahí. Yo no entiendo cómo la gente vuelve al mundo. ¿Sabe que cuando me buscaban las venas, hermano, y no la encontraba y me rompían? Una vez, 9 veces me pincharon para encontrarme una vena. 9 veces. La 9ª recién me pusieron la vía. No tenía vena, era un desastre mi cuerpo. Hematoma lleno por todos lados, un desastre. Yo me acuerdo que doblaba el brazo así, era tan flaquito, 20 kilos menos que ahora, que tenía el huesito y la vena acá me hacía así, tac, tac, tac. Se veían los latidos del corazón acá en la vena, porque era hueso y vena. Pero cuando estiraba el brazo se mandaban para adentro y no encontraban la vena. Era un desastre. ¿Usted se cree que yo quiero volver ahí? Ni loco. Ni loco quiero volver a esa locura, a esa maldición. Entonces, por ahí yo no entiendo. Pablo dice, no me voy a dejar distraer. Cuando Pablo dice, me propuse no saber otra cosa, como diciendo, hay muchas cosas que yo podría saber, pero voy a mirar donde tengo que mirar. Me voy a enfocar en lo que me tengo que enfocar.
Ahora, si Pablo se ponía así a hablar erudición de todo su conocimiento, le iban a una clase, iban a quedar todos con la boca abierta, pero nadie se iba a salvar, ni nadie se iba a sanar. No se trata de lo grande que yo sepa, de todo lo que se me ofrece. Ah, sí, pero vino un amigo. ¿Qué me importa el amigo? Yo estoy enfocado. Nada me va a distraer. Me propuse no saber otra cosa. Pero cuando uno anda picoteando acá, picoteando allá y se distrae de lo importante. Mira, el otro día íbamos por la ruta, el día del casamiento, íbamos por la autopista para ir a Empalme. Y yo iba despacito, porque íbamos con tiempo, iba muy despacio, anormal, pero muy despacio. Y me puse atrás de una camionetita que iba adelante y la camionetita iba así. Para el medio, para acá, para allá. En un tiro, le va pasando un auto. Yo no lo quería ni pasar porque iba tan... Total, iba temprano. Va pasando un auto y se le tira encima así. Y casi se despista el que iba al lado. Digo, este va mirando el celular. O va dormido, porque no había otra explicación. O va distraído, porque no un minuto, unos segundos de distracción en la ruta pueden ser fatales. Yo aprendí eso, porque Dios me guardó, me libró. Pero unos segundos de sacar la vista del objetivo pueden ser fatales en la ruta. Y en el camino del Señor es igual. Unos segundos que vos sacás la vista de Cristo pueden ser fatales. Ay, me aparté. Y si andás mirando para los costados, seguro que te vas a despistar. O sea, Pablo dijo esto, use sabiduría. No me propuse no saber otra cosa. No quiero saber nada con nada, sino con Cristo. Pablo era clarito en su definición. Me propuse no saber otra cosa. No me voy a dejar distraer. No me voy a dejar de enfocar en lo importante. O sea, decí, no me voy a dejar distraer. Decilo, no me voy a dejar distraer. Decirle que está al lado tuyo, yo no me voy a dejar distraer. No sé vos, pero yo no me voy a distraer. Voy a poner mi mirada en Cristo y voy a avanzar hacia el objetivo. Y aunque haya un montón de cosas importantes, me propuse no saber otra cosa sino a Cristo. Me propuse no saber otra cosa sino a Cristo. Entonces, no permita que tus problemas, no permita que tus aflicciones, no permita que tus tentaciones te aparten de lo glorioso que es el Señor. Ahora, ¿qué significa el Cristo crucificado? Es tan importante el momento que Cristo vive, vive hasta que muere en la cruz. Esa crucifixión, la pasión, la muerte del Señor es tan importante que fue profetizada nada más y nada menos que 700 años antes por un hombre con lujo de detalle. La vamos a leer, Isaías 53, versículo 3 al 8. Vamos a leer un párrafo de toda esta descripción que el profeta Isaías da 700 años antes de que acontezca. Y dice la palabra del Señor, Isaías 53, 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Habla del padecimiento de Cristo y del propósito del padecimiento. ¿Por qué lo hizo? Lo acabamos de leer. O sea, los sufrimientos del Señor fueron avisados con anticipación. O sea, pues era el plan de Dios por amor a nosotros. Se estaba adelantando muchos años antes a hablar de lo que para Dios ya estaba hecho, porque se llevó nuestras enfermedades, pero todavía no había sido consumado. Porque para Dios, cuando Dios tiene un plan, aunque todavía no haya sido hecho, para Él ya está. Porque Dios no tiene que esperar para que algo suceda cuando Él ya lo determinó. Él sabe que eso va a pasar.
Y él no es que está confiando, él ya lo ve hecho porque Dios se puede adelantar el tiempo, Dios se puede mover en la línea del tiempo sin problema porque Él es eterno. Él no está limitado al 2019, Él puede entrar en el 2030 y ya saber qué pasa en el 2030 porque Él ve toda la línea del tiempo a la vez porque Él es eterno. Entonces, cuando Dios determina hacer algo, para Él ya está hecho, aunque todavía en la tierra no sucedió. Por eso lo que Dios va a hacer no es algo así, uy, quién sabe, sino no. Dios lo va a hacer porque Él lo determinó. Y aunque nosotros no lo entendamos, si Él lo ha determinado, va a suceder. Entonces, cuando yo le puedo creer a Dios, cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer, puedo estar seguro de que Él lo hará porque sé que Él lo ha determinado. Cuando yo entro a pensar con la mente de Cristo, a mirar con la mente de Cristo, el Cristo crucificado es un punto y aparte en el mundo espiritual a favor de la humanidad. Cuando Cristo es crucificado, termina una etapa y comienza una nueva. O sea, pero eso sucede en aquel que se le revela este momento. Cristo al morir en la cruz estaba poniendo fin al pecado, por ejemplo. O sea, aquel que dice, no, pero yo no me puedo librar del pecado, Cristo ya le puso fin. Si vos venís a Cristo y vivís en Cristo, el pecado ya no te va a gobernar. Pero yo soy débil, vos sos débil, pero Cristo es fuerte en mí. Yo también soy débil. Ahora, Cristo es fuerte en mí, yo no tengo mi fuerza, yo no confío en mi fuerza, yo no me tengo confianza ni a mí mismo, pero confío que Cristo me libra. ¿Vio el problema de los celos? Que la gente, no, porque yo... mire, el problema de los celos se soluciona, y esto es una vacuna para los celosos. Cuando usted aprende a confiar en Dios. Usted no tiene que confiar en su mujer o en su marido, tiene que confiar en Dios. Porque su mujer, su marido, es débil y puede caer, puede engañar. Pero si usted cree en Dios y lo cubre o la cubre, por su fe y porque Dios no quiere que eso suceda y por la cobertura espiritual que usted produce, lo que usted teme nunca va a suceder y tampoco va a temer. ¿Por qué? Porque usted confía en Dios y Dios va a guardar eso. Mi esposa no puede confiar en mí porque yo puedo fallar. Ella confía en Dios y porque ella confía en Dios yo soy guardado. Yo no confío en ella, yo confío en Dios porque ella es persona. Humanamente creo que nunca podría fallar, pero como sé que es humana podría fallar. Entonces, pero yo confío en Dios, que Dios la va a guardar aun cuando se sienta tentada en alguna cosa. Entonces, cuando vos ves las cosas así, se termina el problema de los celos. La falta de celos, el problema de los celos es una cuestión de inseguridad de alguien que no conoce a Dios. Sos celoso porque todavía no conociste al Señor. Esta mañana te vas a tener que convertir. Te digo en serio. Yo soy un líder de Casa Luz, ¿te vas a tener que convertir? Es un problema del infierno, de inseguridad, de inestabilidad. Provoca conflicto. ¿Usted cree que Dios quiere esos conflictos en el matrimonio? ¿En la pareja? No. Es el pecado. Es la falta de conocer a Dios. No confíe en la persona que tiene al lado. Confíe en Dios y Dios se la va a guardar tranquilo. Porque así como... Mire, yo me fui ayer, digo, Señor, guarda mi casa. Cada vez que me voy, oro. ¿Y sabe qué hace Dios? Guarda mi casa. No, me acuesto a la noche y oro. Y oro por mi familia, oro por los hijos, oro por la casa de mis hijos, por todo lo que tienen, que Dios guarde. ¿Y sabe qué hace Dios? Guarda. Porque si yo confío y hago lo que Dios quiere, Dios va a hacer lo que yo digo. Mi confianza está en el Señor. El Cristo crucificado le puso punto final al pecado. Cristo al morir en la cruz estaba poniendo fin al pecado. O sea, usted no puede ser esclavo del pecado porque Cristo ya solucionó ese problema. Si usted tiene a Cristo, simplemente se le tiene que revelar. Y ahora en la fuerza de Cristo, que usted no tiene, pero Cristo sí, usted va a ser un vencedor. Tiene que decirlo esta mañana, yo voy a ser un vencedor. Tiene que decirlo otra vez, yo voy a ser un vencedor. Yo voy a tener victoria sobre mis debilidades. Dígalo, yo voy a tener victoria sobre mis debilidades. No lo escucho. Yo voy a tener victoria sobre mis debilidades. Ya no voy a necesitar andar apartándome. O sea, Cristo al morir en la cruz estaba poniendo fin a todo esto. En la cruz está el fin de los dolores de la enfermedad. Ciertamente llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, dice el profeta Isaías. Dice, y en sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que sus enfermedades, si todavía me trajo alguna, esa enfermedad ya fue clavada en la cruz.
Por eso cuando Pablo dice, me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo y este crucificado, es el símbolo de la derrota del diablo, es el símbolo del fin de la enfermedad, es el símbolo del poder del pecado cayendo. Por eso el Cristo crucificado es mucho más grande de ver una cosecita con un cuerpo colgando. Eso, si uno no lo entiende, no significa nada. Pero en el mundo espiritual es el acto más glorioso y más grande que se haya dado en la historia. En la cruz está el punto final de la muerte. En la cruz está el punto final al fracaso del hombre. Estás viviendo fracasado. Si podés acercarte al Cristo crucificado, tus fracasos se van a terminar, porque no naciste para ser un fracasado. No naciste para vivir fracasando de ninguna manera. Oh, pastor, pero sabe que a mí siempre me va mal. Bueno, se tiene que terminar. Ahora con Cristo todo va a cambiar. No te veo convencido. Con Cristo todo va a cambiar. O sea, toda nuestra victoria está en el Cristo crucificado. Cuando entendemos el poder del crucificado, el diablo va a tener problemas. Hay gente que anda corriendo del diablo y el diablo lo corre, pero no es al revés, mi hermano. Cuando a usted se le revela el Cristo crucificado, y ahora le voy a mostrar algo por la Biblia que le va a bendecir demasiado, usted no tiene problema con el diablo va a tener problema con usted. Ay, Dios, pero a mí me molestan, hay unos demonios que se me aparecen a la noche. Si el día que se te revela el Cristo crucificado, los demonios cuando vos llegas a tu casa, rajemos que viene este, va a decir. Porque usted va a estar cubierto de gloria, el poder de la cruz va a estar en usted. Si cuando entendemos el poder del crucificado, el diablo va a tener problema. Cada vez que se te revele el Cristo crucificado, estará frente a un momento de milagros. Porque en la cruz toda la maldición cayó. Y toda la maldición que hoy todavía estás viviendo se tiene que terminar y los milagros van a empezar a suceder porque Cristo ya compró todo ese combo en la cruz del Calvario. Entonces eso va a pasar ahora. Entonces Cristo murió en esa cruz para revertir la maldición que pesa sobre el hombre. O sea, y darnos vida y bendición. Fíjate lo que dice la palabra. Dios nos quiso salvar a nosotros por medio de la palabra de la cruz, dice Pablo, escribiéndole a los Corintios, algunos versículos anteriores, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, Pablo le dice a los Corintios de esta manera, porque la palabra de la cruz, es decir, del Cristo crucificado, es locura para los que se pierden, los que no vienen acá. Vos le hablás de Cristo, salí con esa cosa, ustedes son religiosos, ustedes son estos, son aquellos. O sea, no entienden nada, para ellos es locura. Dice, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, diga a mí, no lo escucho, diga a mí. ¿Qué es para mí la palabra de la cruz? Es poder de Dios. ¿Qué es? Poder de Dios. ¿Cuál es el límite del poder de Dios? No lo tiene. ¿Qué es lo que el poder de Dios no puede hacer? No hay cosa que el poder de Dios no pueda hacer. La predicación de la cruz es poder de Dios para nosotros. No lo escucho, aplauda más fuerte. Es poder de Dios. La cruz o el Cristo crucificado, alterno entre ambas expresiones, es lo mismo. O sea, la cruz es el fin de lo que te aqueja y te deprime. La cruz es la marca en la historia de una gran derrota para el infierno. La cruz es la marca de una gran derrota para el infierno en el mundo espiritual. Esta palabra para nosotros que la recibimos es poder de Dios. Escuche esto, el poder de Dios no es pasivo. Ay, si sentí como una cosa. No, si usted va a sentir el poder de Dios, algo va a pasar. El poder de Dios no es pasivo, viene para romper todo lo que no tiene que ver con su voluntad. Viene para destruir y deshacer todo lo que no es bueno. El poder de Dios cuando se manifiesta, van a suceder cosas gloriosas, milagros van a pasar. Sobrenaturalidad se va a mover en este lugar. Prepárate para que en este día el poder de Dios se manifieste. No te escucho, prepárate para que en este día el poder de Dios se manifieste. Ahora, el efecto de esta palabra que es poder, 1 Corintios 2:4, el apóstol Pablo dice algo que fue que me impactó, me hizo un shock en el corazón. Dice, 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Diga demostración. No lo escucho, diga demostración del Espíritu y de poder. Si esta palabra que hoy es predicada es real,
tiene que haber demostración del Espíritu y de poder. Si lo que yo estoy predicando es palabra de Dios, después que yo termine de predicar, tiene que haber demostración, se tiene que notar. Algo Dios va a hacer. Ay, pastor, ¿y si no le sale? No, no me tiene que salir a mí, lo hace Él. Y me dijo que lo iba a hacer. Y yo le creo. ¿Sabe qué falta? Nada, solo esperar que Él lo haga. Provocar que Él lo haga, prepararnos para que Él lo haga. Entonces, una cosa es que yo te cuente la grandeza del poder de Dios. Y otra cosa es que yo viva el poder de Dios. Hay gente que vino acá y dice, ay, sí, o sea que fulano recibió tal cosa, mengano, ¿y vos? ¿Vos no contaste testimonio? Hoy no contaste. Tranquila, hermano. ¿Puedo contar? Domingo tuvo el cierre de las noches de milagro, fue glorioso, fue más, todo condensado, iba aumentando el poder de Dios. Y ella estaba por ahí atrás cuando pasaron todos adelante, estaba por ahí donde está mismo, ahora sentada, pero estaba parada. Y contaba después, yo no la vi, pensaba que estaba cargando, no la vi, pero dice que en un momento se empezó a sentir descompuesta. Ella era una manifestación espiritual, pero ella no se dio cuenta. Y entonces quiso ir para el baño, tenía ganas de volver. Sí, y ya se le aflojaron las piernas y no sé cómo se logró subir la escalerita esa y ya pidió a alguien que la ayude hasta llegar al baño. Y cuando llegó al baño se cayó en el piso. No llegó, o sea, el Señor la corrió hasta allá, se iba escapando y se la corrió. Cuando llegó al baño, ¡pum!, al tierra. Y empezó a vomitar. Perdonen, pero bueno, es lo que pasó. Y claro, ella pensó que era algo todavía físico, no caía. Entonces cuando terminó de vomitar, se vomitó la ropa. Y se quiere parar, ¿qué se va a parar? Dios la tenía contra el piso. Y ahí se dio cuenta, entonces se corrió un poco de todo eso y empezó a recibir, no se podía levantar. Estaba bajo el poder de Dios. ¿Allá en el baño? Qué indiscreto Dios. ¿Sabe qué es eso? El poder de Dios. No es natural. Es un milagro sobrenatural. O es un milagro o es sobrenatural. Pero es algo sobrenatural, es un milagro. Porque ¿cómo Dios puede correr a alguien que se vaya hasta allá y la agarra allá porque todavía no terminó ella? Que ella no se fue, sino que no entendió, pensó que estaba descompuesta. Pero después hubo un cambio así, Dios la revirtió en un montón de cosas. Entonces, en realidad, o sea, lo que Dios está haciendo va más allá de lo normal. Porque es Dios justamente. Ahora, mira qué interesante. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dio autoridad para hacer milagros. Miren, Mateo capítulo 10, versículos 1 y después 5 al 8. Mateo 10, primero versículo 1 y después 5 al 8. El 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? Mire, ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre los demonios, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, versículos 5 al 8 dice, a estos 12 envió Jesús, porque en el medio está en el nombre de los 12, entonces lo vi esos versículos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tienen que hacer? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. O sea, el mensaje del evangelio del reino es invisible. Yo te hablo, pero vos no podés ver el reino. ¿De qué manera lo vas a ver? A través de las demostraciones de poder. ¿Qué es el mensaje del reino? Es muy importante. Se tiene que hacer visible esta mañana, pero es la llegada del reino de Dios a invadir un reino que se apoderó de la tierra que no le pertenecía, pero que a causa del pecado Satanás tomó el territorio, porque en realidad la tierra es de Dios, lo dice el Salmo 24, el hombre también es de Dios, pero Dios puso al hombre sobre la tierra y le dio autoridad sobre la tierra. El hombre es engañado por el diablo, entonces le da autoridad al diablo, pierde la plenitud del hombre sobre la tierra y la toma el diablo, y el diablo tiene ahora autoridad sobre la tierra por el pecado del hombre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene a morir en la cruz para solucionar el problema del pecado, y entonces le arrebata el poder al diablo, y entonces todo el efecto de la maldición, las enfermedades, la maldición, la violencia, toda la basura del infierno, el Señor la vino a deshacer. Entonces usted no puede tener a Cristo en el corazón y al diablo en la columna.
¿Me sigue? Es falta de revelación. Y si no se va hoy, se irá mañana. Yo no me sané en un día cuando estaba internado, pero yo sabía que estaba hecho. Yo le contaba anoche a este chico que le estaba testificando cómo el Señor me sanó, cómo Dios me mostró una visión, cómo mi enfermedad se desintegraba. Yo vi la enfermedad como una persona y vi cómo Dios me dijo esa es la enfermedad. Y empecé a ver cómo se desintegraba hasta que desapareció. Entonces yo simplemente sabía que tenía que esperar que eso suceda, pero Dios ya me lo había mostrado. O sea, la obra de Dios está hecha hace 2000 años, pero se tiene que consumar en tu vida y lo va a hacer esta mañana. Pero usted no puede vivir con Cristo en el corazón y con problemas de tal. No. O sea, Dios quiere hacer la obra completa. La llegada del reino es para invadir el enemigo que se había apoderado del territorio que no le pertenecía, pero lo tomó por engaño. Entonces, de allí la manifestación del poder para salvación. Entonces, déjeme repasar las directivas que Jesús le dio a sus discípulos. Le dijo primero, sanen enfermos. ¿Qué era sanar enfermos? Era revertir la maldición que el diablo puso sobre los cuerpos, porque Dios no crea un hombre enfermo, Dios crea un hombre sano. O sea, la enfermedad no es de Dios. La enfermedad son demonios, a veces sí, a veces no, pero siempre el origen es el infierno. Por eso Dios manda a sanar a los enfermos y esta mañana vamos a sanar enfermos. Le dice, limpiar leprosos es el símbolo de las enfermedades incurables. No importa qué tan grande sea tu enfermedad, Dios la va a revertir. Resuciten muertos, puede ser literal o simbólico. Es el poder de la vida destruyendo el poder de la muerte. ¿No pasó? Bueno, uno no puede orar por un muerto todos los días. Tampoco vamos a andar buscando a los muertos para resucitarlos, pero se da oportunidad. Cuando Dios te presenta, hubo casos, yo recuerdo que una vez nos pasó, fuimos a hacer una reunión de milagros en un pueblo, fuimos con un grupo de gente, San Jorge era, y en medio de la reunión que había una manifestación de poder terrible, como el domingo pasado, se nos muere una mujer, en medio del culto. Y empezaron a los gritos, la hija que no conocía mucho, la mujer era nueva, empezó a los gritos. Yo me acerco para allá y la mujer gritaba. La mujer había expirado, no tenía signos vitales. Se puso pálida, transpiró, se murió. Entonces, ¿cómo se llama? Fulanita, qué sé yo, póngale Mariana. Quédese tranquila. Digo, quédese tranquila que no se muere. Pero está muerta. Cállese la boca, quédese tranquila. Va a vivir. Me pongo ahora por ella y la entro a llamar. Yo sentí una convicción que era una obra del diablo y que de donde esté Dios la iba a traer. Y empecé a orar y a reprender el espíritu de la muerte y la llamaba hasta que por allá la mujer hizo y abrió los ojos. Después ya contó cómo sintió que se iba y que se un buen rato y por allá lejos, cuando ya iba muy lejos, despacito sintió que yo la llamaba. Y si de allá empezó a volver hasta que entré en el cuerpo de nuevo. Se había muerto. O sea, más de una oportunidad hemos orado por gente que tuvo una experiencia con la muerte y Dios lo ha resucitado. El poder de resurrección es real. Si Dios te presenta de una manera, a veces se da circunstancialmente, no vamos a ir al cementerio a levantar muertos. No tiene sentido. Porque Dios también tiene el fin de la historia de algunas personas, pero cuando Dios marca en alguna oportunidad, como el caso de Jesús no anduvo resucitando todos los muertos que se morían en su tiempo, pero resucitó como 3 más o menos. Un propósito. Pero es parte de la manifestación del poder de Dios de la vida sobre la muerte. Echar fuera demonio. Esto es desalojar los soldados del infierno del territorio para recuperarlo. O sea, si el diablo te tiene atormentado, si vos te das cuenta que hay demonios que te perturban, que anduviste en ocultismo, esas cosas, los demonios se tienen que ir, no van a soportar el poder de Dios. Esta mañana van a salir. Hoy es un día de liberación. No lo escucho, es un día de liberación. Todo esto es el poder de la palabra de la cruz, donde nuestro enemigo fue vencido. Por eso Pablo dice, yo no me propuse no saber otra cosa, porque Corintios parece que era una ciudad pesadita, había muchos problemas. Entonces Pablo dice, yo no me voy a poner a hablar de esto, no, vamos a hablar de Cristo. Que el poder de la cruz es el poder de la victoria de Cristo. Entonces yo voy a hablar del poder de la cruz y todas las demás cosas van a suceder. Entonces Pablo le dice, yo no fui a ustedes con mucha palabrería, sino me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Y no fui con muchas palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que tu fe no esté fundada en palabras, qué lindo habló el pastor, sino en la manifestación del poder de Dios. Pues yo te puedo hablar, después viene otro y te dice otra cosa y te pone en duda, pero cuando el poder de Dios te afecta, ¿a quién me va a hacer dudar del Dios que me levantó de la muerte el año pasado?
Puede. Diga conmigo, Dios es fiel. Después que vos tenés una experiencia de poder con Dios, todo cambia. Después que Dios te libera, todo cambia. Después que Dios te desata, todo cambia. Hay manifestaciones, hay demostraciones de poder que Dios va a hacer esta mañana. Entonces, hoy vamos a ver a Dios manifestado con poder para salvar. Además, veremos el poder de la cruz para sanar y vamos a ver el poder de la cruz también para liberar en esta mañana. Así que yo quiero desafiarte también. La cruz es poderosa, pero no la cruz de madera, cuando la visualizamos como un símbolo de lo que sucedió hace 2000 años. Diga conmigo, la obra ya está hecha. Diga conmigo, todo lo que yo necesito, dígalo, todo lo que yo necesito ya fue hecho en la cruz. Cuando yo conozco al Cristo de la cruz, al Cristo crucificado, voy a ser afectado por el poder de todo lo que sucedió en esa cruz. Entonces, la manifestación será una realidad y la demostración del Espíritu y del poder de Dios también va a ser una realidad en su vida. Cierre sus ojos. Recuerde que cada vez que Dios habla, las cosas no quedan iguales. Cada vez que Dios habla, las cosas no quedan iguales. Si está por primera vez, tenés que recibir a este Cristo que murió en la cruz por vos y resucitó. Si estás alejado, estabas alejado y habías perdido la vida y el enemigo de Dios te había cautivado, te había conquistado nuevamente, hoy tenés que venir a ser libre de las garras del diablo y recuperar la salvación nuevamente para nunca más perderla. Si sabés que Dios es poderoso, pero no estás viviendo bajo ese poder, y hoy necesitas una demostración para ser un testimonio del Cristo crucificado, esta mañana algo va a pasar en tu vida. Tu fe va a ser fundada en la demostración del Espíritu de Dios y del poder.